Bueno, buenas tardes a todos los presentes reunidos. Soy la licenciada Mariana, jefa del Departamento de Admisiones de la Universidad Hipócrates. Bienvenido a nuestro webinar del día de hoy, Comunicación Digital versus Comunicación Tradicional. Muchas gracias a todos por su participación. Al final de la presentación vamos a tener unos minutos para que puedan ir activando su micrófono de uno por uno o dejando las preguntas en nuestro chat. ¿De acuerdo? Cualquier duda o pregunta la pueden ir dejando mientras el maestro nos va dando su plática del día de hoy. Y con gusto, pues al final, como les comenté, se van a ir contestando. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Ricardo Tapia Mancilla. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero. Él cuenta con una maestría en calidad de desarrollo de las organizaciones una maestría educativa y un doctorado en Ciencias de la Educación. Ha cursado los siguientes diplomados: diplomado para el fortalecimiento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad, diplomado en competencias educativas, diplomado para el desarrollo de competencias docentes en el uso de TIC, diplomado en modelo de gestión de proyectos sociales. Cuenta con los siguientes cursos en línea: competencias digitales, calidad educativa, estrategias de enseñanza para la promoción del aprendizaje, formación de docentes para la modalidad mixta, perfil de egreso de estudiantes de comunicación y planeación didáctica. El maestro Ricardo Tapia Mancilla estará presentándonos el webinar Comunicación Digital versus Comunicación Tradicional. Le cedo la palabra al maestro para que pueda comenzar con este webinar y le agradezco mucho por su presencia. Muchísimas gracias, maestra. Buenas tardes a todos, chicos. Maestra Natalia, muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esta parte de la comunicación digital versus la comunicación tradicional. Y fíjense que desde este apartado de hablar el versus, que es como en contra de, digamos que en realidad van acompañadas las dos comunicaciones, ¿no? Una prácticamente tuvo que depender de la otra para que esta apareciera. Sin embargo, pues obviamente en la actualidad, pues la parte de la comunicación digital, pues está permeando más, ¿no? Sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo de pandemia, pues obviamente está permeando mucho más esta parte de la comunicación digital. Pero bueno, para poder entrar un poquito más en el tema, principalmente la parte de la comunicación, que es la que nos acontece el día de hoy, pues fíjense que comunicarnos pues es algo muy básico, ¿verdad? Lo hacemos todos los días de diferentes formas y esa es una parte importante que también nosotros debemos de considerar. Nosotros nos comunicamos prácticamente desde que nacemos. Podemos decir que la comunicación pues es el medio por el cual se van a dar nuestras relaciones sociales, humanas y sobre todo nuestras relaciones también en la parte educativa. La comunicación es básica, ¿no? Entonces la comunicación va a ser el canal que vamos a usar prácticamente toda nuestra vida, dentro de la misma familia, para poder transmitir a lo mejor algunos aspectos importantes como lo son el sentimiento, los valores, la efectividad, la afectividad, ¿no? Una comunicación que aparece prácticamente desde que nacemos y que va evolucionando con nuestra vida. Y digo que desde que nacemos porque desde que nacemos nos estamos comunicando, ¿no? Nos comunicamos con el llanto, con los gestos, con nuestra sonrisa, ¿no? Con algunos, tal vez algunos sonidos. Y prácticamente estos temas los vamos llevando y nos vamos comunicando. Decimos que el niño se comunica con el llanto a través de muchísimas cosas, ¿no? Porque quiere comer, porque se siente molesto, porque tiene algunas situaciones a lo mejor que se siente enfermo. O
sea, prácticamente está tratando de comunicarse, ¿no? Entonces, por eso es que gracias a esta situación, pues, digámoslo así, que nosotros vamos teniendo una herramienta para irnos relacionando poco a poco, primeramente con nuestra familia, luego con otras personas, y eso, pues, por supuesto, la propia comunicación también nos va ayudando a generar nuestra personalidad, que también va a ser un punto para comunicarnos. Y justamente a lo largo del tiempo nosotros nos vamos, digamos que vamos fortaleciendo nuestras habilidades de comunicación. Simplemente del tiempo total que empleamos en comunicarnos, solamente el 22%, fíjense, el 22% en comunicarnos lo empleamos en leer y en escribir. El otro 23% lo dedicamos a hablar, pero el 55% es escuchar. Y fíjense lo interesante aquí. Para que tú seas buen comunicador, una de las cosas importantes por las que debes de comenzar es aprender a escuchar. Un buen comunicador tendrá que saber escuchar. Y tenemos esa garantía que el 55% de la situación que nosotros debemos de hacer para comunicarnos, pues se da en ese porcentaje. Entonces tenemos que fortalecerlo, inclusive más cuando estamos en un proceso de interacción con otra persona. De nuestras horas conscientes, o sea, cuando estamos realmente conscientes de que nos estamos comunicando, el 80% lo utilizamos para desarrollar esa habilidad. Y de ella solamente la escucha representa el 50%, o sea, baja un poquito esa situación. Así que cuando estamos despiertos, dedicamos al menos el 40% de nuestro tiempo a escuchar. Entonces, algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta, justamente para la parte de comunicación. Escuchar es básico, pero también de eso nos dependerá mucho de cómo nosotros nos vayamos comunicando, ¿no? Pues obviamente esta comunicación que traemos desde niños, pues de una u otra manera va evolucionando. Así la misma comunicación a lo largo de la historia ha evolucionado, ha buscado tratar de acercarnos. Y las tecnologías, y fíjense, cuando hablamos de tecnologías no estamos hablando de tecnologías como las que ahora conocemos, electrónicas, con chips y nada, no, la tecnología en general se fue dando de diferentes maneras. Entonces las tecnologías han aportado grandes beneficios a la humanidad, ya que su función pues prácticamente es crear una mejora, creando nuevas herramientas, accesorios que sirvan para facilitar y ahorrar prácticamente mucho de nuestro esfuerzo y el tiempo que necesitan los seres humanos para el trabajo o para desarrollar algunas actividades. Entonces la importancia de la tecnología reside en que ha ayudado justamente a los seres humanos a adaptarse a todo su entorno y por lo tanto a la evolución que este mismo ha ido teniendo. Entonces el avance de la tecnología forma parte de nuestras vidas. Y así de simple, solamente hay que mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que vivimos rodeados de tecnología por donde sea. En el trabajo, en la casa, en la escuela, de manera personal. La tecnología prácticamente es parte de nuestra vida ya. Estamos viviendo una revolución inclusive tecnológica, ¿no? Y estamos viendo una revolución tecnológica que viene de varios años, pero que ahorita se fortalece mucho más, ya que van existiendo nuevos conocimientos que se van relacionando justamente con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es fundamental irse actualizando. Esa es prácticamente hasta una invitación. Actualícense en situaciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a generar mejores competencias para el futuro, sobre todo en el mercado laboral, cuando nosotros ya seamos profesionistas. Para las nuevas tecnologías, agilizan, optimizan y perfeccionan muchas actividades que nosotros hacemos día con día. Y esto, por supuesto, va a permitir que realicemos mucho más rápido estas actividades, sean más ágiles, más eficaces. Entonces, eso fortalece, pues, aparte de nuestro quehacer diario, las actividades diarias que hacemos, pues, fortalece también la parte profesional y fortalece también la parte educativa. Ese es un punto que también nosotros debemos de ir considerando cada vez más.
gente antes enviaba mails o correos electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente también una de las situaciones o uno de los medios de comunicación primarios que nosotros empezamos a utilizar, pues fue el correo. La gente se envía mails ahora, ¿no? Para poderse comunicar. Es una manera más fácil. Anteriormente lo hacíamos por cartita, ¿no? Y fíjense lo interesante de las cartas. En las cartas prácticamente aplicabas tu esencia. Tal vez alguno de ustedes, digo, aceptando haciendo excepción de los maestros, por supuesto que ellos, yo creo que llegamos a escribir estas cartas, pero ustedes que son jóvenes, prácticamente las cartas en papel posiblemente nunca las hicieron, o posiblemente alguna vez, pero no lo hicieron como una actividad. Sin embargo, yo estoy seguro que correos electrónicos han enviado muchísimos. Hoy en día, solamente hoy en día se reciben aproximadamente, hablemos de 2.600.000 correos electrónicos diarios. Una de cada 5 personas cuenta con un correo electrónico, ¿no? Con una cuenta de correo, que puede ser Gmail, Hotmail, todavía Outlook o algún otro plataforma. Gmail, por supuesto, es el más popular actualmente. Y las personas, gracias a eso, se pueden mantener en constante comunicación por todas las aplicaciones que tiene, que vamos a desglosar un poquito más adelante. Ahora, el correo electrónico se ha vuelto tan importante que reemplaza día con día las comunicaciones que usualmente hacemos con otros medios. Principalmente, pues el correo tradicional, que vuelvo a decirle, ya lo utilizamos ahora más para paquetería que inclusive para poder comunicarnos con otra persona, ¿no? Ha desplazado completamente también al fax, ¿no? Y estoy seguro que muchos de ustedes no conocieron el fax porque son muy jóvenes y el fax no tiene mucho que se dejó de usar. Sin embargo, se volvió una tecnología obsoleta gracias a todos los avances tecnológicos, ¿no? El telegrama sigue funcionando, sin embargo, también ha perdido un poco de uso, ¿no? Para todo es, de cierta manera, todo lo que está hecho para que lo hagamos lo mandemos por un correo electrónico, pues aprovechamos también el uso del Internet, que también fortalecemos más adelante. Entonces, en un principio, este servicio de correo electrónico llegó a limitarse un poco al ponerse en contacto con personas, digamos que tenían o que recibían los mensajes en algunas ocasiones más rápido o menos rápido. Al principio así fue, ¿no? Ahora en la actualidad prácticamente mandamos un mensaje y toda la información la recibimos en el instante. Inclusive posiblemente ustedes no lo saben, pero antes de que existiera la mensajería instantánea, nos comunicábamos por correo electrónico, nos mandábamos un correo electrónico, llegaba el correo electrónico, lo contestabas y estabas esperando a que llegara tu correo electrónico, ¿no? Porque esa era también la manera de que habíamos logrado un paso más de la comunicación en la parte digital. Sin embargo, pues obviamente ahora puedes mandar todo tipo de información por un correo electrónico. Anteriormente se limitaba solamente a texto, ahora puedes mandar imágenes, sonidos, archivos muy grandes, incluso programas. Entonces la tecnología del correo electrónico cada vez aumenta más. Inclusive como parte también de los medios tradicionales, la gente empezó a crear diarios. Y fíjense lo interesante de los diarios. Surgieron los diarios para poder mandar información, y aunque tenían de repente una parte más política e inclusive de noticias, ¿no? Entró justamente en ese punto. Ahora, la evolución del transporte también, y de algunas técnicas para la impresión de los periódicos permitieron que obviamente el periódico se volviera más un medio de comunicación masivo. Primer medio de comunicación masivo, lo que permitió inclusive que se llegara a más personas. Un medio revolucionario completamente. Pues en las páginas de los primeros periódicos, aunque solamente había texto, generó mucha situación con la gente, ¿no? Era polémico de cierta manera. A tal grado que en algún momento de la historia,
si ustedes lo han leído o inclusive en algún momento se los van a, lo pueden investigar o preguntar, en algún momento gente que tenía un diario podía ser perseguida y asesinada, ¿no? Porque tener información en tus manos de primera línea era prácticamente la muerte, ¿no? Vuelvo a decir, sobre todo porque eran en algunos tiempos, sobre todo en la parte de la revolución, era peligroso tener un periódico. Obviamente los periódicos se fueron fortaleciendo más con la aparición de la fotografía, las imágenes fueron más frecuentes, tenían mejor calidad, y por supuesto la influencia de la televisión, que también trastocó este medio, pues hizo que nos acostumbráramos también a ver más imágenes, y por lo tanto en un texto como el periódico, pues que solamente tenía información, nos empezó a dar pereza de leer, y entonces buscamos solamente las imágenes. Sin embargo, vuelvo a decirle, los diarios tienen un contenido que va de primera mano y mucho más completo. El escrito entonces de un buen periodista no tiene que ser aburrido. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar este medio, inclusive dándole mucho más fuerza a partir de su lectura. Ahora los diarios pueden leerse en internet, ¿no? Y digamos que a lo mejor el periódico perdió fuerza en ese aspecto, pero la gran ventaja que tiene ahora el internet es que nos permite entregarnos gran cantidad de noticias. Entonces el periodismo digital tiene muchas posibilidades para efectuar un trabajo periodístico de alta calidad. Su fuerza reside principalmente en tres actores: en la multimedialidad, tiene que ver con la parte multimedia; en la hipermedialidad, que tiene que ver más allá de esa situación de comunicarnos, y principalmente en la interactividad, porque eso es lo que ahora busca también la parte del medio: entregarse al público, estar en contacto directamente. De entre todos los demás medios, este nuevo periodismo digital, pues digamos que puede ser el más capacitado porque tiene enormes posibilidades que pueden brindarle directamente a la gente que lo hace, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, lo que decíamos, la hipermedialidad. Esto le da una capacidad de establecer en sus contenidos una profundidad y riqueza narrativa, ya que se puede organizar la información de manera sistemática para que la gente lo pueda leer, pero no solamente pueda leerlo, sino que a la vez pueda tener imágenes, pueda tener inclusive en esa nota videos, sonidos o animaciones. O sea, el periodismo digital se ha enriquecido prácticamente. Otra situación más, la interactividad, pues obviamente le abre más la posibilidad de dar a sus públicos un mayor poder en la selección de los contenidos y en las posibilidades inclusive de expresarse y de comunicarse. Y así inclusive generar mucho mayor participación y confianza por parte de la gente lectora. Y por supuesto, aunque no es menos importante, porque esto es lo que enriquece más al periodismo digital, la multimedialidad, que le proporciona al periodismo digital un lenguaje sensorial. Fíjense, esa parte interesante, sensorial, porque lo hace más amplio, porque integra diferentes situaciones de una manera polifónica. Se invierten elementos, diferentes códigos comunicativos, elementos textuales, hipertextuales, imágenes, sonido. Y entonces el periódico digital se vuelve casi una extensión de lo que podría ser la radio, la televisión. La radio, la televisión. Por eso decimos que inclusive el periodismo digital es el que puede ser el más rico, porque puede establecer una relación con todas las posibilidades para poder mostrarlo al mundo, ¿no? Entonces, muchas de las situaciones también que nosotros debemos de considerar, por eso les decía, que de repente un periódico tradicional no es que esté en contra de lo nuevo, sino en realidad le está fortaleciendo más. Otro medio que se inventó, pues fue la radio.
La radio es uno de los medios de comunicación de base tecnológica. Este ya tuvo una situación completamente diferente a la del periódico, ¿no? Ya había un soporte más tecnológico, electrónico, por decirlo así. Y también una de sus grandes ventajas con el radio, pues es que escuchar la radio de manera diaria nos ayuda a mantenernos al tanto de las noticias más importantes del día a día, de lo que es tendencia, o incluso de algunas curiosidades. Es una forma maravillosa de mantenerse en la actualidad, de tener una cultura general sólida. ¿Por qué? Porque la radio nos proporciona mucha información también. Además nos da entretenimiento, una de las mayores ventajas que también tiene la radio. Pues con sus métodos de entretenimiento, pues podemos utilizar diferentes otros medios, ¿no? Como dispositivos electrónicos para oírlo. Además la radio nos da compañía, etcétera. Esa compañía que de cierta manera los locutores nos ofrecen al estar platicando con nosotros, porque el locutor pues obviamente te habla del tú a tú, y entonces se convierte en una especie de compañero. La radio siempre nos ha acompañado. Entonces imagínense, si ya tenemos estos aspectos de la radio como tal, llevar la radio con nosotros de la mano en algún dispositivo, pues puede enriquecernos mucho más, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque la radio nos proporciona imaginación, nos despierta curiosidad, nos pinta en palabras paisajes, situaciones, emociones, y si eso va además envuelto con nuestras voces favoritas o las voces que nos pueden, digamos que seducir para poderlas escuchar, pues inclusive es mucho más fuerte la radio. La radio entonces proporciona de cierta manera alegría. Escuchar música nos libera, pues, ¿no? Y nos da hasta felicidad. Lo mismo entonces va a pasar con la radio. Si la música hace eso, la radio, pues obviamente que es el contenedor de la música, pues nos va a permitir justamente que nosotros podamos vivir eh, o crear inclusive un propio espacio para nosotros envolvernos con él. Esa es una parte importante. Y la radio a final de cuentas, siendo un medio que involucra a una gran cantidad de personas, pero que está involucrado de forma unidireccional o unipersonal por la transmisión del locutor hacia una persona digo porque solamente tú lo escuchas, permite justamente generar inclusive empatía con todo su público, con los demás, con la gente que lo escucha. Entonces, una parte importante de la radio justamente es eso. Entonces, aquí nos lleva al siguiente punto, ¿no? Si la radio nos va a hacer eso, pues entonces la radio nos va a permitir llevarla a donde sea. Ahora la radio la escuchamos en diferentes dispositivos. Un reproductor de audio, como puede ser un MP3, que puede contener esa parte de radio, el mismo celular. La radio entonces ha sobrevivido hasta ahora a esta era digital, a pesar que tuvo un notorio declive en los años 80 y 90, ¿no? En el que la radio de repente desapareció, sufrió ciertas características que inclusive le dieron más popularidad a la televisión y desaparecieron las radionovelas en casi la mayoría de las estaciones. Pero con el internet, las posibilidades tecnológicas ahora para la radio, pues nos están permitiendo ganarle más terreno, ¿no? A la parte de escucha digital. Porque también acompañado justamente en este apartado digital, en este avance tecnológico, aparecieron los podcasts, que ahora los podcasts pues son, digamos que especies de programa aislados, que no necesariamente tienen que estar en una radio, que no se pierden porque pueden quedar guardados, archivados, además son descargables y los puedes escuchar a la hora que tú quieras. Son emisiones radiales que inclusive se generan no directamente en la radio, sino se pueden generar en una computadora. Y
lo más interesante de la radio, fíjense, en la actualidad, la radio es gratuita. A lo mejor queremos escuchar una plataforma streaming, pero de audio, pero la radio es gratuita. Tú la puedes escuchar en tu celular y no te va a gastar megas. Así que podemos aprovecharla también para nosotros enriquecernos, crecer y sobre todo ir estando en contacto justamente más con este apartado. También, por supuesto, se inventó el teléfono para podernos comunicar directamente con otras personas. Hemos de sentirnos agradecidos con Graham Bell y con Antonio Meucci. No recuerdo si se, perdón, no recuerdo si se apellida así, permítame tantito, es que sin querer cerré la diapositiva. Y digo que debemos de sentirnos agradecidos con ellos porque pues prácticamente son los que les dieron el auge más fuerte a lo que viene siendo el teléfono. Ellos pues crearon digamos que este medio de comunicación para poderse estar en contacto con la gente. Y obviamente también nos dio la oportunidad de que a través de este medio poder inclusive nosotros recortar distancias. Que ese era una de las, digamos, de las ventajas que nos trajo también el teléfono, al igual que el telégrafo. De cierta manera, gracias a la telefonía, pues, o a la telecomunicación, por decirlo así, se fueron generando redes telefónicas en el hogar, las cuales de cierta manera pues se han ido ampliando cada vez más y nos ha permitido estar no solamente en contacto con la gente cercana, ¿no? O servirnos para hacer actividades diarias, sino que nos ha permitido también ir más allá de, inclusive el mismo teléfono fue parte importante para la integración del Internet. La línea telefónica sirvió justamente para que nosotros pudiéramos entrar primeramente al Internet. Ahora ya se utilizan otro tipo de conexiones, como es la fibra óptica, en donde ya las líneas van directamente a cada lado. Pero si ustedes hubieran conocido cómo nos conectábamos con Internet, por lo menos hace 20 años, que era un ruidero que se hacía, pero eso nos permitió que obviamente esto creciera, ¿no? Que la telefonía pues obviamente también fuera creando esa parte de su auge. Ahora pues tenemos inclusive teléfonos con acceso a internet. Del hogar al trabajo disfrutamos no solamente del teléfono móvil por los diseños que tiene, ¿no? Porque además el mismo teléfono móvil ha tenido diferentes avances, o sea, se ha generado de diferente manera. Han cambiado su software y de ser a lo mejor un teléfono solamente para llamar se convirtió en un teléfono inteligente que inclusive nos puede dar grandes posibilidades, ver contenido multimedia, navegar en internet, poder hacer llamadas, nos sirve inclusive para poder hacer una conexión sincrónica, ¿no? Bajamos material también escolar ahí, nosotros podemos hacerlo. De verdad que los teléfonos ahora se han vuelto una maravilla, por eso les decía que habría que darle gracias a los creadores del teléfono, porque si no hubiera sido por ellos, este avance tecnológico yo creo que no lo tendríamos hasta este momento. Y por supuesto no podemos dejar al lado la televisión. Sin embargo, la televisión pues ahora la tenemos de diferente forma, ¿verdad? La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que han existido, a pesar de que el periódico fue el precursor. Y esto es así debido a que gracias a su gratuidad, os digo porque a final de cuentas la televisión de cierta manera es gratuita, como también a su fácil acceso, ha permitido que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a él, a esa inmediatez que nos tiene y a esa facilidad también. Para la televisión es en muchos casos criticada, por supuesto, por considerarse que ha reemplazado el interés de las personas por otras formas de comunicación.
e inclusive requiere más tiempo, ¿no? Nos quita mucho tiempo la televisión. Y aunque muchas veces esta situación con la televisión hasta inclusive puede ser un tanto aburrida, o inclusive la comunicación puede ser más lenta, porque el mensaje comunicativo que nos puede llegar a la televisión puede llegar a tardar un poco más, no en llegarlo, sino en ejercerse, la televisión permanece aún hoy en día con el gran desarrollo del Internet como un medio de comunicación mundialmente accesible y cuya importancia radica en el hecho de que permite conocer noticias, aparte nos entretiene y además utiliza lenguajes para miles de personas en todas partes. Entonces los medios de comunicación prácticamente se mantienen, aun cuando lo podemos ver que son medios antiguos, van evolucionando junto con nosotros, ¿no? Que esa es una parte importante. Y obviamente la televisión, pues posiblemente pudo haber sido desplazada, tal vez en una parte de su esencia, por las plataformas audiovisuales, ¿no? Como son la Netflix, Canal Disney, HBO, cualquier plataforma de películas que nosotros podamos ver, o inclusive la misma televisión en Internet. Pero la televisión en Internet puede también, o sea, va de la mano justamente con la televisión. Sin embargo, no confundamos que la televisión pudo haber sido sustituida por las computadoras. Las computadoras son parte justamente de esta nueva tecnología que cada vez se va haciendo, no se va fortaleciendo. A pesar de que llevan muchos años con nosotros, las computadoras han ido cambiando también y han ido proporcionando mucho más herramientas para nosotros crecerlo. Y fíjense, la computadora la tenemos con nosotros casi desde 1823. 1823, que era una máquina analítica y que obviamente fue evolucionando porque originalmente se creó para cuantificar, ¿no? Para hacer cuentas, ¿no? Digamos que era como el abaco electrónico. Ahora actualmente, pues obviamente todas las PC en la actualidad son las que las encontramos en diferentes lugares, ¿no? Oficinas, empresas, en nuestra propia casa, en la escuela. La revolución de la microcomputación no solo incrementó diferentes dispositivos en la oficina, sino que también ha permitido y ha abierto el campo a nuevos hábitats de comunicación, o sea, a nuevas situaciones, de computación, a nuevas situaciones que permiten utilizar la computadora para otras cosas. Entonces, obviamente, aparato ha modificado y se utiliza en diferentes áreas y no necesariamente una computadora convencional como la que tenemos nosotros en casa. Hay especializadas para diseño, hay especializadas para arquitectura, para medicina, para salud, etcétera. Entonces, la computadora cada vez nos abarca también más. Todo esto, de cierta manera, nos ha llevado a generar una cultura digital. El avance de la tecnología ha logrado un desarrollo mundial en distintos aspectos. Precisamente ha cambiado inclusive nuestra forma de ver la vida, dando inicio a un nuevo tipo de cultura, a la que hemos denominado cultura digital. Se dice que parte de esta cultura digital, las generaciones, como son las de ustedes, que son gente muy joven, que ya se les conoce como nativos digitales. ¿Por qué? Porque ustedes desde que nacen empiezan a involucrarse con toda esta parte de la cultura digital. No porque al bebé se le entregue un teléfono, ¿no? para que se entretenga, no para eso, sino porque de cierta manera todo avance que nosotros hemos tenido ahora prácticamente ya va dirigido directamente a ustedes. La transformación digital entonces ha alcanzado a cambiar rotundamente aspectos en las sociedades, ya sean educativos, financieros, organizacionales, entre otros, ¿no? La cultura digital es entonces todo aquel cambio que está siendo generado por la tecnología
o el Internet, lo cual es tan solo, en la cual en tan solo pocos años ha transformado el mundo y la forma de cómo interactuamos con él. En una sociedad en la que permanece en constante crecimiento y transformación, por supuesto la cultura digital va a emerger con más novedades, ¿no? Puesto que el mismo ambiente va a requerir, te va a obligar prácticamente a que tú vayas entrando directamente en eso. Entonces la cultura digital tiene ciertos aspectos que sin estos no podría mantenerse en el tiempo y por supuesto en una constante transformación. Entre estas situaciones, una cultura digital pues tiene que estar enfocada directamente al Internet. Y el Internet como infraestructura, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Internet es donde viajan los datos, toda la información. Y por supuesto, la plataforma en donde se sostiene, ¿no? Que es la World Wide Web o la W, como la conocemos nosotros, que no es lo mismo que el Internet. Entonces, el Internet utiliza distintos servicios para poderse comunicar o para poder utilizar, ¿no? Estos servicios pues son algunos que nosotros ya estamos inmiscuidos con ellos, que ya utilizamos y que de una u otra manera también nosotros les vamos sacando provecho, como el WhatsApp, el Messenger, los juegos en línea, buscadores de Internet, ¿no? También, las mismas las redes sociales, ¿no? La web en general. Entonces, una de las cosas importantes dentro de la cultura digital es justamente que nosotros nos vayamos involucrando cada vez más con ella. Las tecnologías entonces de la información y la comunicación, como las conocemos como TIC, se están convirtiendo en TAC. Y son TIC porque son las tecnologías de la información y la comunicación. Pero esas tecnologías las convertimos ahora en TAC porque se están volviendo en tecnologías de aprendizaje y comunicación. Entonces, estas tecnologías, a final de cuentas, nosotros las tenemos que ir conociendo y poderlas ir fortaleciendo. Entre algunas de estas tecnologías que han sido creadas justamente para poder, a través del uso del Internet y para poder utilizarlas, están, por ejemplo, las pizarras electrónicas o pizarras digitales, las tabletas, mesas interactivas que posiblemente a lo mejor en algún momento las hayan llegado a ver, por supuesto las computadoras, el comercio electrónico, que cada vez se fortalece más justamente como parte de la cultura digital, el correo, por supuesto, y la búsqueda de la información. Entonces, las TICs y las TACs son instrumentos para procesar información, hacer gestiones administrativas, hacer gestiones de comercio, hacer situaciones de publicidad, generar nuevos productos, servicios. Y esto, por supuesto, también se ve apoyado inclusive con las redes sociales. Y como su nombre lo indica, las redes sociales son toda una estructura social que facilita la interacción y el intercambio de información entre individuos o inclusive entre organizaciones. Y no solamente de manera local, sino en todo el mundo, que esa es la parte más interesante e importante de la Internet. Entonces, mucha de esta información o de esta cultura digital, pues también ha servido para que, digamos que entremos nosotros en una globalización digital. Ese es el punto. Pero veamos qué cambio nos ha traído, pues, esta situación digital, qué cambio nos ha otorgado. Entre ellos, por ejemplo, tenemos nuevos procesos. Muchos de estos procesos a veces se dan por diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a intercambiar información o vamos a buscar información completamente diferente como lo hacíamos antes. Por supuesto, ha generado también nuevos productos. Gracias a la comunicación digital hemos logrado entrar en un crecimiento tecnológico, en un crecimiento comercial también,
aprovechando la web. Una relocalización de actividades, también se han cambiado otras situaciones, otras maneras de trabajar o de ver la educación inclusive. Hay otros mercados diferentes, han crecido otros mercados. Fíjense, recientemente platicaba yo con alumnos de mercadotecnia y les decía que sin querer, en este proceso, en este momento, la comercialización vía internet se ha incrementado tanto que inclusive los conocimientos mercadológicos desde la parte del marketing electrónico se han quedado cortos a todo lo que solito empíricamente ha salido, ¿no? Y gente que inclusive sin conocimientos ha fortalecido más esta parte digital, ¿no? Como pueden ser las famosas nenis, ¿no? Que ahora estas señoras, que tal vez algunas tengan conocimiento, algunas no, han fortalecido más la parte mercadológica a través de la comunicación digital, ¿no? Cosa que a lo mejor ni los libros lo habían pensado de esta manera, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque en este momento nos ha fortalecido más esta parte digital, ¿no? Por supuesto, esta comunicación digital y todos los cambios que ha traído, a final de cuentas, nos busca o nos permite generar más actividades y sobre todo en estas actividades que vamos a generar necesitamos más estar en contacto con la gente, ¿no? Organizaciones están más en contacto con la gente en cualquier momento. La parte de finanzas también, toda la parte bancaria ahora es mucho más fácil, mucho más sencilla. Hemos ido aprendiendo también esta parte digital, ¿no? Porque ahora las formas de comunicación, inclusive con tus bancos, son a través de una aplicación, de una app, y con eso es suficiente. Y ya no digamos del emprendimiento, que pues como les decía, que ha generado muchísimo. Entonces, la cultura digital es todo aquello que nos rodea de forma cibernética. Y que esta cultura digital logró en un tiempo récord globalizar la economía, la tecnología, la política y la cultura generada, y la cultura generando un creciente intercambio de comunicación con todos los países del mundo. Ese es un punto a favor. Entonces, la comunicación es esencialmente humana, real y solidaria. No podemos dejarla a un lado, nosotros tenemos que involucrarnos justamente con ella, vivimos pues una situación mediática, y es por eso que les decía en un inicio, la comunicación prácticamente se ha involucrado con la nueva tecnología, no la dejamos a un lado. Esa es la razón por la cual nosotros podemos darnos cuenta de cómo vamos fortaleciendo esto, ¿no? De una radio tradicional pasamos directamente a una radio web que inclusive está más enriquecida, de una publicidad tradicional a una publicidad digital que cualquier persona la puede utilizar gracias a las redes sociales y que es muy sencilla también de aplicar, y de un cine tradicional a un cine en plataformas. O sea que simplemente lo único que hemos hecho es ir mejorando, ¿no? Ir mejorando estas nuevas tecnologías, gracias a las nuevas tecnologías, ir mejorando. Entonces, las nuevas tecnologías, de cierta forma, nos van a permitir a nosotros tener una mejor comunicación y sobre todo poderla ampliar. Es por eso que las nuevas tecnologías nos permiten ahora entrar en un proceso que conocemos como e-learning, que es un sistema de educación electrónico, ¿no? O a distancia también, se le conoce como educación a distancia, en el que se integra el uso de las tecnologías de la información, muchas de ellas que hemos visto y que conocemos, y otros elementos pedagógicos, pues, o sea, situaciones didácticas, buscando la formación y la capacitación en la enseñanza de los usuarios o de algunos estudiantes que decidieron optar a aprender en línea. Pero fíjense aquí lo importante. Posiblemente la educación en línea a lo mejor a nosotros no nos atraía, pero justamente la pandemia vino a hacer con nosotros esta parte. Entonces, ahora esta modalidad de aprendizaje, de educación, digámoslo así, a distancia, se define como una educación e-learning. Y la decimos e-learning porque, bueno, está más enfocada en una educación a distancia.
Sin embargo, esta educación, e-learning, utiliza herramientas y medios diversos como la internet, la intranet, utiliza, por ejemplo, dispositivos que pueden ser CD-ROOMs, USBs, producciones multimedia como diapositivas, textos, videos, ¿no? Y entre todos estos, prácticamente se conjugan en el e-learning para poder enseñar, ¿no? O sea, utilizamos la tecnología para enseñar. Y por supuesto, también tenemos el término Ble-learning, que justamente ahora con la pandemia, de un e-learning, estamos regresando a un Ble-learning. O bueno, más bien estamos avanzando a un Ble-learning. ¿Qué es el Ble-learning? Pues es un concepto, digamos que prácticamente nuevo. Durante años se ha designado a este modo porque es una combinación de estrategias diferentes, desde estrategias electrónicas y estrategias pedagógicas de enseñanza, pero que de una u otra forma se entrelazan entre ellas. Y es un método más novedoso, puesto que no solamente utilizamos la situación de e-learning, sino también utilizamos e-learning porque combinamos la educación a distancia, o sea, todo aquello que tiene que ver con lo cibernético, con lo presencial también. Los nuevos paradigmas de la comunicación nos permiten justamente entrar en ese punto, ¿no? Internet ha trastocado gran parte de los paradigmas y por lo tanto ha generado 7 paradigmas que caracterizan un nuevo paisaje mediático, entre ellos la interactividad, que era lo que decíamos hace rato. El término interactividad se utiliza más para referirnos la relación en la que el usuario participa con los sistemas informáticos. O sea, buscamos que la comunicación ahora sea interactiva. Y para eso, situaciones como la parte del Internet nos sirve. Libros, sistemas informativos, lecturas, videos, todo eso, de cierta manera nosotros entramos en esa interactividad. Se dice que también tiene personalización, puesto que los contenidos se van adecuando directamente a la persona o a las personas a las cuales se les va a entregar esta información. Se dice que tiene multimedialidad, puesto que supone la integración del hipertexto en diferentes medios, ¿no? Los documentos hipertextuales pueden ser textos, gráficos o inclusive sonidos que se adecúan dentro de una plataforma y que nosotros podemos acudir a ellos, ¿no? Conectarnos directamente a ellos desde un solo documento, por ejemplo. Eso nos genera justamente la parte de la hipertextualidad. Y por supuesto la parte de la actualización que constantemente se está dando en los diferentes medios. Platicaba yo con algunos alumnos y les decía que simplemente esta plataforma con la que estamos trabajando ahorita, en un año ha cambiado muchísimo, ¿no? Se ha ido integrando más elementos y por supuesto se ha ido enriqueciendo cada vez más, se actualiza. Abundancia, ¿por qué? Pues porque obviamente la internet o la web nos da muchísima información, la comunicación es mucho más extensa y por lo tanto inclusive mediada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar cómo poder utilizarla, que esa es la parte importante que nosotros tenemos que ir trabajando. Permítame tantito. Esto, por supuesto, nos lleva a la situación de la comunicación asincrónica. La comunicación asincrónica, pues es toda aquella comunicación que se establece entre personas de una manera diferida en el tiempo. Es decir, cuando no existe coincidencia temporal o no hay un contacto entre las dos partes, esta comunicación la utilizamos o la desarrollamos a través de ordenadores, de computadoras o inclusive de televisión o inclusive de radio. La comunicación asincrónica es la que permite la comunicación por internet entre personas de forma no simultánea. Por ejemplo, yo me quiero comunicar con ustedes y entonces les mando un libro o les mando una carta, un oficio.
les mando una lectura a través de la web, les mando un video. Esos elementos, pues obviamente son para que ustedes puedan estar en contacto conmigo, ¿no? Pero no hay una sincronía, no estamos en contacto directo. En el momento que ustedes quieran leer el libro, la carta, el PDF, la lectura, el video, ese va a ser la parte importante. Entonces nosotros utilizamos ese tipo de elementos, ¿no? Y luego tenemos la comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica, pues también es el intercambio de información, pero por internet en tiempo real. Comunicación sincrónica es un concepto que se enmarca dentro de una comunicación mediada por una computadora. Es aquel tipo de comunicación que se da entre las personas y que está mediada por los ordenadores, justamente lo que estamos haciendo nosotros. Este tipo de comunicaciones nos permiten estar más en contacto entre unos y otros. Y justamente las herramientas que obviamente ya son muy conocidas por nosotros, herramientas sincrónicas, nos van a permitir que estemos en contacto más directamente con la gente. WhatsApp, que nos permite mensajería, que nos permite llamadas, que nos permite enviar audios de voz, ¿no? Puede ser el inbox, ¿no? El famoso inbox en las redes sociales, también el Skype, que también nos ofrece video, el inbox, pues, por supuesto, solamente, bueno, aunque el inbox en Facebook ya nos hace eso, o una mensajería instantánea a través de mensajes de texto, la telefonía, el Skype, que nos ofrece video también y nos ofrece audio, el Zoom, que también se volvió muy popular ahora con la pandemia, porque nos ofrece muchas posibilidades también, al igual que Team, el Team, que es otra plataforma, pero que también tiene este sistema de video, al igual que el Meet, para que nosotros podamos estar en contacto. Por supuesto, el Meet, que es el que estamos utilizando, así como pizarras virtuales, pizarras en las que tú vas a poder escribir al mismo tiempo que el maestro o que tus compañeros, ¿no? Y por supuesto, toda la plataforma de Google Drive, que nos da hojas de cálculo, que nos da procesadores de texto, presentaciones como las de PowerPoint y algunas otras herramientas de diseño que podemos hacer en línea, pero aquí lo más interesante es que las podemos hacer en conjunto. O sea, todos podemos estar trabajando al mismo tiempo en estas herramientas, ¿no? En momento real. Esa es la parte importante de las herramientas sincrónicas. Y por supuesto también las herramientas asincrónicas, que en muchas ocasiones por nuestra situación, nuestro tiempo, la distancia en la que estamos, no podemos trabajarlo, pero que son herramientas importantes también, como lo son, por ejemplo, el correo electrónico, como son los blogs, en donde nosotros podemos ver la información que queda ahí, digamos que perpetua de cierta manera, a menos de que la borremos, pero que nos sirve también para comunicar algo a alguien más en el momento que la persona decida. El Classroom, por supuesto, que es una plataforma en la que, híjoles, pues yo estoy teniendo una clase y puedo subir información ahí, y en el momento que yo decida puedo entrar también ahí. ¿No? Google Sites, que era lo que decíamos, todas las herramientas posibles que también nos puede dar Google Sites como una plataforma. Moodle, que también es otra plataforma que nosotros trabajamos, Microsoft Teams, que también es otra, y Edmodo. Estas solamente son algunas plataformas que nos pueden servir para la comunicación asincrónica. Esto, por supuesto, nos ha llevado a algo bien importante, que es la educación a distancia. Y fíjense, esta partecita de la educación a distancia no es, vuelvo a decirles, porque forzosamente tengamos que estar fuera, ¿no? El coronavirus nos dio prácticamente esta oportunidad para hacer más perfecta la comunicación, la educación a distancia. Posiblemente muchos no habían creído, ¿no? Y hasta hace todavía, no sé, unos 8 meses, la gente seguía teniendo desconfianza si esto podía fortalecerse más. Por supuesto, vamos teniendo esta experiencia, ¿no? Pero esto nos ha servido a nosotros como parte también comunicativa en la educación a distancia,
de poder estar más en contacto de cierta manera con los alumnos. Pero importante también esto, en la comunicación, sobre todo en la comunicación educativa, tiene que haber dos partes, el que enseña y el que quiera aprender. Si no, no funciona. No importa si sea asincrónico o sea sincrónico, la comunicación se tiene que dar. Y aquí es importante que los dos actores, tanto el que enseña como el que quiera aprender, pues prácticamente se involucren, ¿no? El aprender por internet se ha hecho cada vez más popular. Inclusive muchas personas, y se los digo justamente ahora que vamos a entrar ya en el proceso de volver a regresar a las aulas de manera escalonada, ¿no? Y digo porque todavía estamos en una situación indefinida. Mucha gente ha aprendido a trabajar perfectamente desde casa, a comunicarse perfectamente desde casa de esta manera, y por lo tanto esta parte hay que fortalecerla más. Aunque las clases sean en telesesiones y a distancia, siempre hay trabajos que el alumno va a poder hacer en casa. Y por supuesto, esto puede ayudarle a reforzar su conocimiento. Y por supuesto, también le va a dar toda la posibilidad de tener un diálogo con su docente o con su facilitador para resolver dudas. Y a mis alumnos siempre les digo, y muchos de ellos no me lo van a negar, si en clase no nos pusimos poder en contacto correctamente, tenemos otros medios, tenemos el WhatsApp, tenemos el correo electrónico, comuniquémonos. Esa es la parte importante. La comunicación tiene que darse en esa fortaleza y sobre todo en esta parte educativa. Esto solamente va a ser posible si las tecnologías educativas están bien empleadas, si las conocemos correctamente, tanto el profesor como el estudiante, ¿no? Tienen que estar involucrados justamente en esta situación. Y bueno, a manera de conclusión, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, hemos de notar claramente la importancia de la comunicación digital en todos los hábitos, ¿no?, que vivimos. Hábitos que se ven sumamente influenciados por la Web 2, de la misma manera que muchas de las costumbres se han visto afectadas en el consumo de información y la forma de obtenerla también ha sido modificada. La gigantesca cobertura y extraordinaria velocidad de las comunicaciones ha hecho posible la globalización del planeta. Nunca antes en la historia hubiera sido posible transferir tantos millones de palabras o textos o imágenes de un lado al otro del planeta en un instante. E inclusive poder hacerlo desde un teléfono celular. Los comunicadores nos encontramos justamente en el momento clave, fascinante, para que nuestra profesión cada vez sea más grande. Aprovechar todas las tecnologías de la comunicación y hacer que se desarrollen y que se generen nuevas especialidades en el área de comunicación. Por el constante desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación social y en consecuencia por toda la diversificación del trabajo que estos medios informativos, el concepto de comunicación se sintetiza en una multiplicidad de funciones que puede realizar el comunicador y que por lo tanto se resumen en experiencia acumulada históricamente, desde el surgimiento del medio impreso hasta la práctica profesional en los medios audiovisuales, extendiéndose entonces en estos momentos en la práctica informativa multimedia y en la educación a distancia. Busquemos fortalecer nuestras competencias digitales, busquemos fortalecer nuestro conocimiento en la parte de la internet, ¿no? Busquemos nosotros todas las estrategias posibles para poder comunicar. Y de esta manera yo concluyo. Por mi parte sería todo, muchachos, y por supuesto, si hubiese preguntas, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Ricardo Tapia, un tema realmente interesante e importante, ¿no? Para ahorita, para nuestra actualidad. Si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden ir dejándola en el chat o pueden ir prendiendo su micrófono para que con gusto el maestro Ricardo nos pueda estar apoyando a responderlas.
Sí, María Fernanda, levantaste la mano, si puedes prender tu micrófono o escribirle en el chat para poderte apoyar. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, correcto. Hola, profe, soy Mafer y le quería hacer la pregunta de ¿qué opina usted en cuanto a la situación que estamos viviendo en cuanto a las nuevas tecnologías? Por ejemplo, cuando las personas empiecen a través a hacer sus cosas cotidianas, cuando esto se controle y la gente vuelva pues a las aulas, a sus trabajos. ¿Cree que todos los conocimientos que hemos adquirido gracias a la pandemia y por esta situación de usar la computadora, videollamadas, todo lo que hemos aprendido y usado, cree que una vez que esto se mejore, la gente sí siga usando o integrándolo a su vida cotidiana, o cree que por lo mismo que hay a veces como un rechazo o porque lo estamos usando porque es una emergencia, lo usamos, pero cuando regresemos, retomemos todo, cree que ya se haga de una forma cotidiana, o cree que haya un rechazo de la sociedad, ya que hay muchas personas que no se han podido adaptar, que al contrario les estresa más, que se sienten más estresados, se sienten más como bajo presión mediante estas nuevas tecnologías? ¿Cree que se integre o que haya como un retroceso y un rechazo después de que esto se componga? Fíjate que yo creo que no, esto llegó para quedarse. Ya no se va, una vez que le has agarrado el sentido y que has visto todo el provecho que puedes sacarle, no creo que esto se vaya. Al contrario, lo vamos a hacer mucho más fuerte, lo vamos a potencializar, ¿no? Ya les explicaba yo, la parte de e-learning ahora se ha vuelto el B-learning, y por lo tanto aprovechamos toda esta tecnología que hacemos para poderla llevar directamente al aula. Ya esto se venía pensando desde hace mucho, ¿eh? O sea, no les estoy hablando de que hace 5 años, no, ya se estaba hablando por lo menos de hace 20 años, de integrar directamente a la educación toda la parte tecnológica. Por supuesto, a esto no lo veamos desde el lado negativo de que, pues sí, porque de cierta manera, pues imagínense, entró esto de golpe, no estábamos adaptados, tuvimos que ir aprendiendo, pero veámoslo del lado positivo, nos ha permitido a nosotros aprender más, tener iniciativas, poder nosotros buscar, ¿no? Aprender a localizar información, a estar en contacto mucho más rápido con la gente. Yo tengo la computadora prendida a veces hasta las 24 horas, pero a veces porque se me olvida, pero siempre la tengo encendida porque sé que alguien me está llamando, tengo el WhatsApp en la pantalla, tengo el Facebook en la pantalla, el correo electrónico, manejo como 6 correos electrónicos, así que los tengo abiertos todos para poder estar tratando de estar en contacto, en comunicación. O sea, las nuevas tecnologías, toda esta comunicación que estamos viviendo, nos amplía pues más las posibilidades. Entonces no creo que esto se vaya después de la pandemia, ¿no? Al contrario, la vamos a fortalecer. Y les decía yo que hay que ver esta oportunidad, ¿no? Como comunicadores, en el caso de nosotros los comunicadores, tenemos que ver esta oportunidad para atraer, para hacer más cosas. Y les decía, pues, si ya las señoras que venden en línea nos ganaron a hacer un proceso que debió de haber hecho las empresas desde hace mucho, imagínense si esto se va a quedar afuera, ¿no? Se va a aprovechar, ¿no? Para hacerlo mucho más fuerte. Gracias, profe. No de qué. ¿Alguna otra pregunta que nos pueda apoyar a contestar el maestro Ricardo? Si gustan igual levantar la mano que está aquí en la parte de abajo del chat o escribirla también para poderlos apoyar. Pues creo que al parecer todo ha quedado muy claro. Pues bueno, si no hubiese alguna otra pregunta, muchísimas gracias también por la participación, muchachos. Muchas gracias, maestro Ricardo. En este caso, pues, finalizamos
con el webinar, les voy a compartir un mensaje del Departamento de Admisiones para los que ingresaron a nuestro webinar del día de hoy y aún no se encuentran estudiando con nosotros. Les compartimos que tenemos el 50% de descuento en su cuota de inscripción. Es importante comentarles que para la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Publicidad también está válido el descuento por si tienen algún hermano o algún conocido que quiere estudiar con nosotros, de los que están estudiando aquí ya actualmente, para que les indiquen. Es importante comentarles que tenemos opciones de becas desde el 10% hasta el 50%, dependiendo el promedio con el que hayan terminado el bachillerato. O de igual manera, también tenemos becas de convenio de 30% de descuento por si mamá o papá laboran en alguna institución pública o privada que tengamos convenio, nos los hacen saber y con gusto se les brinda la información. Y la beca de hermanos, para los que ya estudian con nosotros, si tienen algún hermano que va terminando la preparatoria o que apenas la va a terminar, avísenles que tenemos el 10% de descuento con la beca de hermanos. Y con gusto, cualquier duda en el chat les dejamos los datos de contacto del área de admisiones para poderles brindar la información. Y por último les vamos a presentar un video para ya posterior poder finalizar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Elige estudiar en la mejor universidad particular del estado. Formamos profesionistas con liderazgo y valores para enfrentar grandes retos. En la Universidad Hipócrates necesitas para tu futuro. Inicia tu proceso de inscripción en línea. Vanguardia Universitaria. Inicia tu proceso de inscripción en línea. Vanguardia Universitaria. Muy descontextualizada, pedir que nos respondan rápido. A todos me calmen, y ahí iremos viendo. De acuerdo. Bueno, terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Por último, terminamos con la sesión de nuestro webinar del día de hoy. A nombre de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava, le agradecemos al maestro Ricardo Tapia Mancilla por su tiempo y dedicación al webinar Comunicación Digital versus Comunicación Tradicional. La verdad es un tema realmente importante e interesante al día de hoy y más por lo que estamos viviendo ahorita. Y también le agradecemos a la maestra Natalia por permitirnos este espacio para poder aprender más y para poder apoyarnos para la presentación también de este webinar del día de hoy. También les agradecemos a todos los alumnos y a todos los prospectos e interesados que ingresaron. La verdad es que les agradezco mucho, fue un tema realmente interesante. Cualquier duda o información respecto a la exposición o respecto a alguna oferta educativa o algo que tengan en duda, les dejamos nuestros datos de contacto para que puedan contactarse con nosotros. Maestro Ricardo, maestra Natalia, si quieren dar algún mensaje y muchas gracias por su participación. Sí, solamente agradecerle principalmente al maestro Ricardo Tapia, siempre su buena y alta disposición para los eventos que realizamos como facultad, por supuesto a los maestros, a los alumnos que hoy nos acompañaron y muy en especial a los interesados, ¿verdad? En la carrera, decía el maestro, es el momento de redimensionar nuestra actividad profesional, nuestra carrera, y pues muchas gracias, maestro, porque creo que a partir de esta plática, quienes estamos enamorados de la carrera nos enamora aún más, y quienes no, bueno, empezará a surgir este romance seguramente. Muchas gracias a todos. Gracias y muy buenas tardes a todos.